Veo que ya se encuentra en número regular, están 15, entonces podemos comenzar de manera casi inmediata con nuestros temas. Quisiera hacerles saber que esta vez me ha pedido nuestra coordinadora, porque creo que tiene que atender también un programa que a esta misma hora está desarrollándose, que pueda ver de tomar la lista. Entonces, en ese orden de cosas, me gustaría hacerlo esto recién digamos, a las 8 de la noche, para que quienes todavía no han podido ingresar, porque están en su oficina, etcétera, etcétera, puedan hacerlo en los siguientes minutos. De un lado. Otra, ya he preparado un vídeo con su presentación respectiva, para que ustedes el día de mañana puedan revisarlo. Yo les ruego encarecidamente que puedan hacerlo y no dejen de atender a los conceptos, porque si no vamos a entender exactamente qué es lo que ocurre al momento de la impugnación, entonces es muy posible que tengamos problemas serios de comprensión sobre lo que es un procedimiento en el ámbito administrativo y específicamente en lo que son las contrataciones estatales, que tienen sus peculiaridades y que para poder ser cabalmente asumido en sus contenidos y conceptos que son propios de una disciplina que no es familiar para muchos de ustedes, ¿no? Exige siempre su atención. Yo sé que no todos tienen la posibilidad de poder entender cuestiones jurídicas porque provienen de otras áreas profesionales diferentes, pero haremos un esfuerzo porque quizás es la parte un tanto más delicada o un poco más árida de lo que hasta aquí hemos visto, que pueden ustedes advertir que se ha tratado de exponer de manera más sencilla, más accesible a todos ustedes. Bien, entonces, tal como habíamos quedado en su momento, hoy vamos a comenzar a ver lo que es justamente la impugnación administrativa. Y para ello vamos a ir de manera inmediata a ver nuestras normas básicas. A ver, les ruego me digan si ha aparecido en pantallas o en sus pantallas, entonces, si han aparecido las normas básicas. ¿Están, no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Está Johnny, por favor, presente entre nosotros. Johnny Limón. Licenciado, ¿está usted por allí? Bueno. Sí, doctor, que tenga buenas noches. Habla Johnny. ¿Qué tal, Johnny? Caramba, yo le estoy fallando a ustedes que Johnny me ha pedido, me ha hecho una consulta, un tema que él quiere tener algo de guía, y lamentablemente tengo un fin de semana muy exigente. El día sábado he estado en clase todo el día, tenía 4 hasta 5 acontecimientos, y el día domingo igual. Y esta mañana tenía igual clase toda la mañana. Justo me ha agarrado en curva. Entonces, vengo postergando el poderle colaborar, Johnny, en la inquietud que usted se ha formulado, pero lo voy a hacer, por favor, deme sin duda o sin falta hasta el día de mañana. Cuánto lo siento, nunca me ha ocurrido que esté tan ocupado en tantas cosas al mismo tiempo como en estos 3 últimos días. Por favor, Johnny, le ruego entonces un poquito de paciencia conmigo.
No, gracias más bien a usted, doctor. El video que ha subido lo pude entender muchas cosas. Ay, El qué último bien, video me qué agradó bien. mucho el video. Eso. Ojalá, ojalá y puedan ustedes extraer, así como con este video pasado, con este otro. Hay un segundito, veré si ha terminado la... Dejaré de compartir porque quería mandarle al... La verdad que no hay problema. Se nota lo que estoy haciendo, ¿no? ¿No? Ah, no se ve. Estoy mandando desde mi pantalla a Héctor. Héctor, le remito el video para el día de mañana con su correspondiente presentación. Entonces le estoy enviando ese video y se los voy a enviar a ustedes también, aunque me han indicado que no es buena esa idea porque deben siempre trabajar a partir de su plataforma. Pero vamos a ver de hacer, si es necesario, alguna excepción sobre este particular. Ya, muy bien. Recordemos simplemente algunos conceptos. El primero de ellos es que el contrato era una manifestación bilateral de voluntades, porque son dos. De un lado, el Estado, objetivado a través de alguna de las administraciones, ya saben, no hay una sola. Tenemos al menos 5 administraciones en nuestro sistema jurídico. Antes solamente había una. Por eso es un error que nosotros digamos la administración pública. Debiéramos decir las administraciones públicas. Entonces, de un lado, alguna de las administraciones públicas en la contratación y de otro lado, el contratista. Ya se les ha explicado también que debiéramos denominarlo técnicamente el co-contratante. Pero bueno, en nuestro sistema jurídico, en las normas básicas, nosotros hemos optado por decirle a la manera del Código Civil, ¿no? El contratista, lo cual efectivamente es un error porque la manera técnica o la terminología técnica es propia siempre de cada una de las disciplinas. Bueno, eso de un lado. Y de otro lado, hemos dicho que el contenido curricular de este módulo, ¿no?, pasa también, porque así lo dice el título del módulo, contratos y recursos administrativos, ¿no? Entonces, el recurso administrativo por excelencia, ya se lo vino anticipando, tiene un nombre propio, específico, en las normas básicas, es el recurso administrativo de impugnación. Ahora, a lo que quería que presten atención, a lo que les quiero llevar, es que vean en un polo del contenido curricular está el contrato, ese contrato que es administrativo, entre comillas. Y de otro lado está, ¿no?, el recurso administrativo de impugnación, es el recurso que tenemos en las normas básicas y que se plantea contra un acto administrativo, contra una determinada decisión de las que ahora vamos a ingresar a ver. Y esa decisión, el acto administrativo, es una manifestación unilateral de la voluntad. Entonces,
En el contrato tenemos dos voluntades, por eso el contrato es bilateral. En el acto administrativo tenemos una sola voluntad, por ello es unilateral. Y esa voluntad es la del Estado, es de alguna de las administraciones que está actuando como contratante y que por consiguiente, ¿no?, esa decisión causa agravio, perjuicio, alguien se siente limitado, ya vamos a ver cuáles son esas circunstancias, y por tanto deduce, opone, interpone, presenta un recurso administrativo, que reitero una vez más, se llama recurso administrativo de impugnación. Entonces, así como Johnny ha estado revisando el video que se les presentó, se les dejó la anterior semana, yo no quise cargarles con mucho material. No soy yo de la idea, aun cuando vivimos circunstancias tan difíciles, recluidos en casa, sé que muchos no pueden ir a bailar, de viaje, de paseo, en fin, pero de todas maneras el fin de semana debiéramos en lo posible respetarlo, ¿no? Les cuento que hay planes de programa que son, justamente estoy en uno de ellos, paso viernes en la noche, sábado todo el día y domingo hasta el mediodía. Entonces, sé que son circunstancias difíciles, además de la calamidad pública por la que estamos transcurriendo, con la pandemia, los temas políticos, en fin, etcétera, etcétera. Pero no quise yo cargarles su agenda, y por ello es que recién hoy en la noche, y a ver si Héctor me responde en un momento más, vamos a ver de hacerles llegar directamente el link de ese vídeo, que creo que es muy importante, es uno de los más importantes que he hecho en el último tiempo para un grupo tan selecto de participantes, de diplomantes como es ustedes, es el que conforman ustedes. Entonces, en este capítulo 7 del título 2, a partir del artículo 90, tal como está en sus pantallas, vemos nosotros el régimen del recurso administrativo de impugnación. En otras palabras, ¿no?, ese recurso del que hemos hablado, que es un recurso con nombre propio, tiene aquí su régimen jurídico específico. Pero se engañarían muchísimo ustedes si suponen que los conceptos se desprenden únicamente de las disposiciones, pie de página. Resulta que mucha gente cree que el estudio del derecho se agota en la revisión, incluso casi literal o gramatical, de lo que las disposiciones en el derecho escrito tenemos ante nuestros ojos. Y eso no es cierto. Así se pensaba hace 200 años. Hoy ya no. Hace 200 años, por ejemplo, habría la gente o los abogados, abrían el Código Civil francés, y ahí estaba todo. Y se decía, no pueden ustedes aumentarle nada, porque esto es como la verdad revelada. Y ese era un error, porque el derecho no se agota en las disposiciones escritas que tenemos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que nosotros aquí vamos a ver debe ser, calculo yo, un 20% de lo que debiéramos entender, de los conceptos que debiéramos manejar. Para no ir con mayores palabras, vamos entonces al punto. Fijémonos en se llama nomen juris, procedencia del recurso, la explicación tenemos. En normas antiguas, miren ustedes, se ponía artículo, digamos, 90 y directamente se pasaba, parágrafo 1, etc. En cambio, la técnica legislativa actual, la técnica normativa, exige que entre paréntesis se ponga una noción de cuál es el contenido de esa norma. Eso facilita el que se pueda hacer la revisión normativa. Entonces se llama esto el nomen juris, lo que está entre esos dos paréntesis. Y dice procedencia de este recurso. ¿Cuándo procede? Aquí
lo que está haciendo las normas básicas, este decreto supremo 0181, nos va a decir, procede ese recurso contra estas actuaciones o estas decisiones, contra estas decisiones. Por eso dice, procederá el recurso administrativo de impugnación contra las resoluciones emitidas y notificadas en los procesos de contratación. Ya saben que es un error. Nada de proceso de contratación. Yo no sé qué ha pasado, dónde estaban nuestros abogados, yo creo que estaban bajo sus camas o seguramente estaban comiendo salteñas cuando esto salió o cuando esto se redactó, ¿no? En los procedimientos, en la gestión de contratación. Porque justamente así es como comienzan todos esos enredos, esas confusiones terminológicas, y al final la gente levanta las manos, dicen, ya no pelearemos de terminología, los unos por su lado, los otros por el suyo, y no nos encontramos. Se arman las torres de Babel de esta manera. Entonces, contra las resoluciones emitidas y notificadas, primero, obvio, tienen que estar emitidas. Dice aquí, las resoluciones son actos administrativos, pero actos administrativos bajo un determinado formato. Ese formato es el que aquí se está recogiendo y es el que en el lenguaje común recogemos nosotros. Es contra un acto administrativo, pero ese acto administrativo puede venir bajo formato de resolución administrativa o puede venir bajo el formato de muchas cosas, una carta, por ejemplo. Puede ser también un acto administrativo y tendría el mismo valor, el mismo impacto que una resolución administrativa, fíjense ustedes. Entonces, por favor, ¿quién es el que tiene su micrófono abierto? Entonces, el acto administrativo puede presentarse, digamos, una boleta de multa, nos detiene el policía de tráfico y nos entrega una boleta, su multa, señor, para que vaya usted y pague en el Banco de la Unión, etcétera, y tal. Entonces, ese es un acto administrativo. Es el equivalente de una resolución administrativa. Bueno, una resolución administrativa tiene un formato específico, pero el género, ¿no? Es el acto administrativo. El formato, en las diferentes especies que componen ese género, admite varias posibilidades. La boleta, un memorando, una carta, ¿no? Un oficio, ¿no? Una boleta de infracción, como la que estamos señalando, una comunicación verbal inclusive. Miren cómo serán las cosas. Hay un gran autor en Derecho Administrativo en España, cuya obra se ha puesto ahora, está virtualizada, está digitalizada, y con la pandemia abrieron los registros y el señor, son 12 tomos, y el señor puso sus libros a disposición del público estudioso. Bueno, yo no es que yo sea un capo y un estudioso, pero apenas yo me enteré de eso, me he bajado esos libros, ¿no? Porque son propios de mi área, de mi profesión, de mi especialidad, y ahora ya los ha cortado. Pero es una obra que yo esperaba comprar, me decía, costaba alrededor de unos $2,000 hacer tres desde España. Entonces, afortunadamente ahora lo tengo gratis y, digamos, digitalizado. Y él dice, Santiago Machado, se llama el señor, Santiago Muñoz Machado, perdón. Santiago Muñoz dice, las señales de un semáforo son actos administrativos, porque están implicando decisiones. En un caso, prohibiciones, rojo, deténgase. En otro caso, instrucciones, pero son decisiones, ¿no? Avance, verde, y así sucesivamente. Entonces, dice él, un semáforo emite actos administrativos lumínicos. O sea, qué interesante, ¿no? La figura. Entonces, con esto, ¿qué quiero denotar? Con esto lo que quiero denotar es que cuando aquí las normas básicas nos dicen resoluciones,
nos están diciendo actos administrativos, bajo un formato, ese que ustedes ya han visto en documentos que han manejado en su oficina o que han tenido oportunidad de leer en algún instante, y donde dice resolución administrativa número tantos, referencia tal punto, tal asunto, y luego vienen esas palabras que parecen esotéricas, pero que responden a un criterio de formulación, vistos, considerando, por tanto, artículo primero. Esa es una resolución administrativa. Ese es el formato de resolución administrativa de un acto administrativo. Veamos lo siguiente. Dice, emitidas y notificadas. Emitidas quiere decir, ¿no?, que ya han llevado la firma de la autoridad que se está haciendo cargo de esa instrucción que se va a venir a difundir y que se va a difundir una vez que sean notificadas esas resoluciones. Entonces, mientras no han sido notificadas, mientras no han llegado formalmente a sus destinatarios, lo importante es esto: no surten efectos. No surten efectos. Entonces, para que comiencen a surtir efectos, tiene que notificarse, tiene que comunicarse formalmente. El régimen de comunicación procesal, y ahí viene el término proceso, pues, son las consecuencias de los términos, del empleo terminológico, supone que hay una comunicación formal que tiene que hacerse de una manera y no de otra. ¿Por qué? Porque si se hace de esa manera, se asegura la efectividad de la comunicación. Y en su caso, todos, como ya estamos predispuestos, es una forma predeterminada de hacerse esa comunicación, entonces ya podemos, ¿no?, asumir las consecuencias de manera también formal, y en su caso discutir el acto, abrir un periodo de impugnación, etc. Dice, en los procesos, ya sabemos, en los procedimientos, en la gestión de contratación, y ahí tienen ustedes, en estos dos incisos, licitación pública y B, AMPE, en una modalidad de contratación. En la primera, la licitación pública, contra las siguientes resoluciones. 1. Estamos en la licitación pública, es una de las modalidades. La han visto conmigo, ¿es acaso la más importante o la que tiene mayor magnitud en lo que hace a los recursos o al involucramiento de los montos que ingresan en la financiación a cargo de una de las administraciones licitantes? La resolución que aprueba el documento base de contratación. 2. La resolución de adjudicación. 3. La resolución de declaratoria desierta. Los tres son actos administrativos. El uno está aprobando el documento base de contratación. El otro está aprobando la adjudicación. Alguien se adjudicó el contrato. Estamos en la licitación pública. O finalmente, la declaratoria desierta. Fíjense ustedes que hay como un espejo, como un mirror. A, B. En B, en AMPE, apoyo a la producción, ¿no es cierto?, para montos, pero mayores a 200.000. Entonces, miren ustedes cómo, ¿no?, ahora en AMPE, en la modalidad AMPE, ¿no?, ya no son todas esas decisiones, sino que se están restringiendo. Ya no está, por ejemplo, la resolución que aprueba el DBC, solamente están la de adjudicación y de la declaratoria desierta. Entonces, estas son las únicas resoluciones. Si revisamos, no hay más. Los únicos actos administrativos susceptibles de impugnación. No hay otros. No hay otros. Entonces, podríamos incluso simplificar a efectos mnemotécnicos y decir, contra los actos administrativos en licitación pública y en modalidad de contratación AMPE, que adjudiquen la propuesta, que declaren desierta
desierto el procedimiento, la gestión de contratación. Y en el caso de licitaciones, además, la que apruebe el DBC. Y no hay más. Entonces, ¿no? Si nosotros tenemos presentes otras categorías u otras disposiciones, por ejemplo, la que declare en suspenso, ¿no? Suspenda, ¿no? Entre comillas, un proceso, un procedimiento de contratación, no es susceptible de impugnación, es inimpugnable. Un informe, ¿no? Un informe jurídico, un informe técnico jurídico, es inimpugnable. Una resolución administrativa que delegue la tarea de ser el responsable del proceso de contratación, o el RPA que esté delegando el ser el RPA, el responsable del proceso de contratación en apoyo a la producción nacional, ¿no? Son inimpugnables todas estas decisiones. Ahora, fíjense, a continuación dice, ¿no? Los proponentes podrán impugnar las resoluciones emitidas siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicios. Y ahora viene una expresión que no es muy feliz. Dice, legítimos intereses. Este es un error. Porque cuando han redactado esto han redactado en los años 90, de ahí viene el error, en los años 90. La ley del procedimiento administrativo, de la que se va a hacer mucha referencia en ese vídeo que ustedes tienen que ver el día de mañana, porque lo que uno quisiera, estimados diplomantes, es hacer control de lectura, o sea, ser el profesor maldito, ¿no? El que da controles de lectura, les exige que dé exámenes, y ahora no tengo tiempo, porque justo el viceministro me ha hecho quedar hasta las 8, estoy con teletrabajo, y no tengo tiempo. Pero por favor, les ruego, es muy importante que ese vídeo que le he mandado a Héctor Suárez, lo revise. Entonces, allí hago en este vídeo varias referencias a la ley del procedimiento administrativo. Me voy a animar incluso a poner la ley del procedimiento administrativo para que podamos tener una idea un poco más completa. Estoy abriendo en mi compu, en la Biblioteca de Derecho Administrativo, que ya a ustedes les he hecho llegar en su momento, la ley del procedimiento administrativo. A ver. Está abriendo ahora la ley del procedimiento administrativo. Esta es la ley 2341. Simplemente era para que ustedes vean la ley 2341. Esta es la ley general. La nuestra, normas básicas, es la norma especial. Si tenemos un reglamento específico en nuestra oficina, si estamos prestando servicios en el ámbito público, esa será una norma todavía más especial. Si ustedes quieren, especialísima. Será la primera que ha de fijar nuestra atención. Luego veremos las normas básicas y por último veremos la ley del procedimiento administrativo. A lo que yo quería llegar era a lo siguiente. Si nosotros revisamos esta ley del procedimiento administrativo, vamos a encontrar unos giros que se repiten a cada momento. Dicen, regular, miren, la impugnación de actuaciones administrativas que afecten, y ahí está, derechos subjetivos e intereses o intereses legítimos. Derechos subjetivos o intereses legítimos. Y van a ver que a cada momento encontramos aquello. Por ejemplo,
Ahí están principios. Sujetos administrativos, por ejemplo, vamos a ver aquí, simplemente para ver cómo nos viene la figura, ¿no? Delegación, no, más adelante está, aquí está. Administrados, acción legítima del administrado. Fíjense ustedes en el 11. No es que ustedes tienen que saber en qué consiste esto, simplemente para que puedan ver el empleo o el sentido del empleo de estos términos. Toda persona individual, miren, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado, puede apersonarse ante la autoridad para hacer valer sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, terceros interesados. Cuando dice, además de estos otros que hemos señalado en el artículo anterior, otras pudiesen tener un derecho subjetivo o interés legítimo. Miren ustedes, a cada rato hay esa referencia. Derechos de las personas, miren, casi que por casualidad. Miren ustedes el B. A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos. C. A participar en un procedimiento cuando se afecten sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Entonces, de manera frecuente, de manera recurrente, se dice que son derechos subjetivos e intereses legítimos. Ya en ese video que les estoy encargando por 14ª vez, van a encontrar ustedes esta referencia más ampliada. Y el miércoles vamos a volver sobre este tema. No va a haber control de lectura, pero si yo no tengo la base sobre lo que ustedes han visto, lo que ustedes estén recordando, se me va a hacer cuesta arriba. No se olviden que se los anuncié o les preanuncié en la parte, si ustedes quieren, un tanto más árida de esta parte de la asignatura. Entonces, aquí dice en este parágrafo segundo, los proponentes podrán impugnar las resoluciones emitidas siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio. ¿Qué debió decir a sus? ¿Qué debió decir? ¿Qué acabamos de leer en la ley del procedimiento administrativo? ¿Qué debió decir? A sus derechos subjetivos. Nunca se olviden que el nombre es completo, es nombre y apellido. Derechos subjetivos e intereses legítimos. Así debió decir. No es que esto esté mal. Aquí dice legítimos intereses, pero no tiene la precisión que debiera tener. Aquí hay un defecto en la redacción. Ahora, no es enteramente culpa del que redactó esto, porque cuando esto se redactó en las primeras ocasiones, ¿no? Estábamos en la década de los 90, no había salido todavía la ley del procedimiento administrativo. Y entonces, la gente que estaba redactando esto era gente con muy escasa formación en el derecho administrativo y no había, les insisto, la referencia a una ley como la de 2341. Entonces, por eso escribió. Es más, inclusive los abogados me pueden entender, este es un giro que está, por ejemplo, todavía en el actual código del proceso civil, en el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Los legítimos intereses, los interesados directos, o sea, son circunloquios, son expresiones que no tienen la suficiente precisión terminológica. Debiera decir derechos subjetivos e intereses legítimos. Bueno, en cambio, ahora ya sabemos, fíjense ustedes que si me han entendido hasta aquí, yo me voy a dar por recontra feliz, chocho de la vida, voy a abrir no es que voy a abrir una botella de whisky, sino que voy a abrir mi botella o mi frasco de café nuevo y me voy a servir una taza de café a la memoria de todos ustedes. Porque si ustedes agarran esta parte, lo de ese vídeo que les he mandado con su presentación, ¿no? El día miércoles vamos a coser y vamos a cantar y no vamos a tener mayores problemas. Hasta aquí hemos visto, primero, que el objeto del recurso administrativo de impugnación está bien acotado.
Lo hemos visto aquí en este inciso A y en este inciso B, ¿no es cierto? Y dice que además lo hemos complementado a la redacción que se puede impugnar las resoluciones, esos actos administrativos, siempre y cuando miren, afecten, lesionen o puedan causar perjuicio, ¿pero a qué? A los derechos subjetivos e intereses legítimos. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que se entiende por derechos subjetivos e intereses legítimos. No se los voy a exponer en esta ocasión, porque para ello yo quiero el día miércoles que ustedes estén con las ideas muy claras, que ustedes ya hayan revisado, ¿no?, ese video, esa presentación, hayan madurado, digamos, el producto conceptual en ustedes para ingresar yo a dar los ejemplos. Y van a ver que es como un juguete, es como un juego, inclusive de ideas, y muchas cosas que antes nosotros no las teníamos muy en claro, ahora van a resultar mucho más claras ante nuestros ojos. Entonces, si esto es así, el objeto del recurso administrativo de impugnación, además, ¿no?, la afectación, esto es, los efectos jurídicos de ese acto administrativo que están recayendo en derechos subjetivos y intereses legítimos, en contraposición, en el parágrafo tercero nos dicen, no procederá ese recurso contra. Y ahora viene lo que en su momento hemos dicho, incluso esta misma noche. Hemos señalado que son actuaciones de la administración, lo que ustedes hacen en 99 de cada 100 casos. En el video yo les decía, ¿no?, me estoy acordando que no les dije esta noche, sino que estaba en su video, yo les decía, contrariamente a lo que la gente supone, ¿no?, el servidor público, el funcionario público común, no está emitiendo actos administrativos, no. ¿Qué está haciendo? Está realizando actuaciones administrativas. ¿Y qué se llaman esas actuaciones? Se llaman actos de la administración. ¿No son actos administrativos? No, no son actos administrativos. Se llaman actos de la administración. Porque los actos administrativos son, otra vez vuelvo a decirles, los que afectan, lesionen o puedan causar perjuicio a derechos subjetivos y o intereses legítimos. Y estos otros, los actos de la administración, por ello contra ellos no corresponde recurso administrativo de impugnación, son actos, miren, de carácter preparatorio. Ejemplo, ¿no? Se pide un informe de mero trámite, digamos informa ya. Y miren, incluyendo informes, dictámenes, inspecciones, actas, ni contra ningún acto o resolución que no sean los señalados aquí. Uy, nos terminó de acotar. Las normas básicas nos terminaron de acotar. Solo los que están, los actos administrativos, esas resoluciones, ya se les ha explicado eso, en A y en B, solo contra esas se puede impugnar. Porque aquí dice, ¿no? En cambio, no procederá recurso de administrativo de impugnación contra actos de carácter preparatorio, mero trámite, informes, dictámenes, ni contra ningún otro acto o resolución, incluso podría ser hasta uno de ellos, como que efectivamente hay algunos que sí lo son. Les cuento que hay algunos de los que en sus modalidades de contratación van a ver que son actos administrativos. Pero sin embargo aquí el poder público no ha querido que contra esos que sí son actos administrativos se pueda interponer este recurso administrativo. Entonces ha limitado el ámbito de impugnación y ha dicho, y eso es válido, es política legislativa. Quizás no estemos de acuerdo, quizás pueda parecernos que también debería ser contra la resolución que declaró la suspensión de un, entre comillas, proceso de contratación, o la que anuló el proceso, ya, mejor procedimiento, ya lo saben, ¿no? Que Doctor. son actos administrativos. Sí, enseguida le doy la palabra. Pero no ha querido el legislador hacerlo. Un segundito, papá querido. No ha querido hacerlo, ¿no? Ha limitado entonces a los que hasta allí
tenemos señalados. Dígame, por favor, adelante. Doctor, buenas noches. Damaso Cervantes le habla. Damaso, sin embargo, muchas gracias, doctor. Sin embargo, muy de acuerdo con usted, pero simplemente que un poquito me confunde cuando, si revisamos la ley 2341, procedimiento administrativo, sí. Nos encontramos con actuaciones administrativas y actos administrativos. Sí. Su definición medio como que se sale del marco legal, lo que son actuaciones administrativas, ¿no? Actos de la administración. Sí, es que actos de administración. Sí. Ya, damas. Simplemente quería si lo podríamos clarificar un poquito mejor, doctor. Gracias. Ya, muy bien. De manera, digamos, un tanto informal, nuestra norma así las llama, actuaciones administrativas. En la doctrina se conocen como actos de la administración. No olviden nunca, Damaso, que las normas no son un texto de derecho administrativo, ni de derecho procesal administrativo. Es más, en más de algún caso pueden haber imprecisiones, pueden emplearse términos que no sean los más adecuados, como aquí mismo hemos visto, ¿no? Lesiones no puedan causar en el parágrafo segundo a sus legítimos intereses. Esta es una noción poco precisa, muy poco acotada. Y legítimos intereses, interesados directos. Va a encontrar usted eso, pero lleno, el Código Procesal Civil, el Código de Procedimiento Penal, en el Código Procesal del Trabajo. En todas esas disposiciones va a encontrar expresiones parecidas. No son precisas. No son precisas. La precisión terminológica, ¿quién nos la señala? ¿El legislador? No nos señala el legislador. ¿Quién nos señala? La ciencia, la academia. Entonces, en precisión se llaman actos de la administración. Nuestra legislación, nuestro sistema jurídico, dice, son actuaciones administrativas, pero en puridad, como debiéramos denominarlas, son actos de la administración. Entonces, no es que yo sea el inventor no sé, pues del carnaval, ¿no? Sino que yo tengo el deber de hacerles saber que desde la doctrina, desde la ciencia del derecho, las cosas debieran denominarse así. El legislador, por supuesto, que él puede muy bien acoger esos preciosismos, incluso terminológicos, pero puede no hacerlo. Ahora, el riesgo que se corre cuando hay esta imprecisión es que ello genera confusión, como en el caso presente. Incluso yo les dije en su momento, les estoy diciendo, ¿no? O sea, habla de proceso de contratación y usted que es abogado sabe que proceso en sentido jurídico, en terminología jurídica, en el léxico más preciso, aquí no hay proceso de contratación, aquí hay gestiones, hay procedimientos en el mejor de los casos, pero un proceso de contratación en puridad, en rigor, no lo hay. No sé si eso le satisface, damas. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Seguimos. Bien. Listo. Entonces, miren cómo ya estamos acotando, estamos limitando el ámbito de impugnación. Hay entonces actuaciones administrativas, lo que la doctrina llama actos de la administración que obviamente no pueden ser impugnados, pero también es posible que hayan actos administrativos, ¿no? Que aquí el poder público, aquí este decreto no ha querido que sean objeto, ¿no?, de impugnación. Hablando sobre lo anterior, si usted se fija, Damaso, en la ley de procedimiento administrativo se hablan de actuaciones, pero fíjese el artículo 27, ¿qué dice? Su nombre juris dice acto administrativo. Pero más adelante otra vez vuelve a ese lenguaje común, confuso, y dice las resoluciones, que no sé qué.
Y el decreto reglamentario de la ley del procedimiento administrativo igual está plagado de expresiones incluso equívocas. A veces llama a algunas cosas como A, cuando en realidad son B o son Z. Entonces, si nosotros no tenemos una formación sólida en derecho administrativo, obviamente que la confusión ha de ser, en algún caso, incluso insuperable. Yo me he encontrado muchas veces en la situación de tener que batallar en mis recursos, en mis invocaciones, en mis argumentos, y tener que llamar de una manera que sé positivamente que está mal llamarla así, pero que sin embargo la gente no me va a entender de otra forma. Un ejemplo, por si acaso, resulta que aquí nuestras normas básicas nos dicen representante legal, ¿no? La mayoría de las veces no son representantes legales, la mayoría de las veces son representantes convencionales. Representante legal, ¿quién es? El que dice que conforme la ley, ese es el que representa a la sociedad. El presidente del directorio en una sociedad anónima, ese es el representante legal, ¿no? Otra cosa es que el presidente del directorio otorga poderes todos los días lunes, así como hoy, bueno, cuando no está en pandemia, ¿no? Porque ahora no sé cómo estarán trabajando. Supongo que de igual manera, pero todos los días lunes, los que hemos hecho derecho corporativo, sabemos que se reúnen, ¿no? Todas las entidades, por ejemplo, bancos, las sociedades anónimas, y todos los lunes, durante toda la mañana, cuando somos abogados que hemos sido contratados, abogados de alguna de estas sociedades, tenemos que estar presentes porque se están revocando poderes, se están otorgando nuevos poderes, y entonces ahora es el nuevo gerente, o es no sé quién, o se le va a dar a un abogado, y ese es el representante legal, ese es un representante convencional. La doctrina así nos lo enseña, la buena doctrina se supone. Pero a ver, vayan ustedes a explicarle a un funcionario de apoyo judicial en un juzgado o en alguna de las administraciones y díganle, ¿sabe qué? Yo no soy el representante legal, yo soy el representante convencional. Les va a mirar con los ojos bien abiertos y va a decir, ¿usted qué ha bebido o qué ha fumado que no está invitando? Yo no le entiendo, señor. Usted es representante legal. Ahora, no quiere hacerlo, dice que esto está mal, entonces no le acepta. No, perdón. Entonces, muchas veces empleamos los términos en un sentido o con un concepto semántico equivocado. Yo les he contado el caso de la palabra cancelar, ¿no es cierto? Y parece que el problema no había sido solamente de los bolivianos, sino que también lo habían tenido, me están escuchando, ¿no? Porque salió la señal que está débil conmigo, sino que también había sido en el Perú. En el Perú creen que cancelar es igual a pagar. Entonces, está bien pues que el minibusero nos diga, ¿y ahora quién va a cancelar de los 3 que han subido? Pero un abogado ya tendría que tener las ideas muy claras. Y un profesional en general no puede incurrir en ese mismo error. Muy bien. Veamos ahora el 91, los plazos. Fíjense ustedes que los plazos, dice, determinados en esta parte de las normas básicas, se entienden como, primero, plazos máximos. En materia de impugnación, en materia de recursos administrativos, los plazos son fatales. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre todos los plazos son fatales. Esto lo digo especialmente por quienes no tienen formación jurídica. Tienden a suponer, y los auditores, ya les he dicho, mi esposa es así, pues toda la vida me contradice, no sé si es por esposa o por auditora, pero entonces, ¿para qué están los plazos? Los plazos tienen un carácter instrumental. Hay plazos fatales y hay plazos no fatales. ¿Qué significa un plazo fatal? Un plazo fatal es aquel a cuya conclusión, a cuyo fenecimiento opera la caducidad de una facultad. Entonces, estos son plazos fatales. No interpusiste tu recurso
en tantos días, entonces perdiste la oportunidad de impugnar, de recurrir, ¿no? En cambio, hay otros plazos que no son fatales. Está corriendo un plazo, yo le puedo pedir a la autoridad que lo prorrogue, entonces lo prorroga y bueno, entonces me renueva el plazo. Entonces no son plazos fatales. Este sí es un plazo fatal. Ahora, hay otros plazos que son, hay muchas clasificaciones de plazos, Damaso. Plazos prorrogables, plazos improrrogables. Este es un plazo improrrogable. Aquí no puede la autoridad administrativa ampliar o prorrogar el plazo, ampliar la vigencia. No lo puede hacer. Y es además un plazo fatal, ¿no? Entonces, son plazos máximos. Cuando dice máximos, quiere decir que no pueden haber plazos mayores. Entonces, de entrada, es un plazo improrrogable. Fíjense ustedes cómo es el juego terminológico. Por algo, a los abogados se les enseña a que tengan que cuidar muy bien su redacción. Y comienzan a computarse, miren, a partir del día hábil siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Me han notificado el día miércoles de esta semana, señores. ¿Cuándo comienza a correr mi plazo? Me notificaron el miércoles de la semana pasada. ¿Cuándo comienza a correr el plazo? El jueves. ¿El jueves? El jueves es 6 de agosto, señores. Ah, bueno. El Pues. 7. Ah, bueno, pues el viernes 7, ¿no? Entonces, si me notificaron el viernes, ¿cuándo comienza a correr? El lunes. El lunes. Muy bien, ¿no? Y miren, su vencimiento, dice, será efectivo en la última hora administrativa del último día hábil del plazo determinado. Esta es norma antigua. En materia de plazos, ¿no? ¿Cuál debiera ser la norma supletoria o general? La ley del procedimiento administrativo. Esto que ahora les estoy viniendo a decir es un tema que no lo ha resuelto la jurisprudencia. Aquí dice, nuestra norma especial, dice que su vencimiento será efectivo en la última hora administrativa del último día hábil. ¿Qué tal si el plazo vence en un día sábado? ¿Puedo interponer un recurso en un día inhábil? El día sábado es inhábil. ¿Puedo o no puedo? No puedo, ¿no es cierto? Y de la misma manera, si vence en un día sábado, entonces me han reducido, pues. Por tanto, se va a extender hasta el otro día hábil, el día lunes, ¿no? Entonces, la última hora administrativa del último día hábil. Entonces, si digamos me notificarían esta semana, yo tengo 3 días, ¿no? Me notificarían el día miércoles, comenzaría a correr el jueves, viernes, ¿y cuándo termina el plazo? ¿Terminará en sábado o en domingo? No, Lunes. En lunes. Entonces, tengo plazo ¿hasta qué día? Hasta el día lunes, a la última hora administrativa. Lo que les decía hace un momento, aquí hay un problema. ¿Y la hora administrativa cuál es? Porque resulta que hay algunas instituciones que trabajan hasta las 6, otras hasta las 6:30. En tiempo de pandemia trabajan hasta las 4, otras hasta las 4:30, otras hasta las 3:30. No se sabe. En tiempos regulares y ordinarios y comunes hay instituciones que son, no tengo yo nada contra, les ruego encarecidamente, casi que les pido, les suplico de rodillas, ¿no? Que no me atribuyan una intencionalidad política. Pero hay una institución que creo que se lleva a la flor en materia de vulneración de derechos de los administrados. Esa institución es lamentablemente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Yo estoy admirado del nivel no sé, de desorganización, de falta de conocimiento, o no sé qué es. No sé qué está ocurriendo. Hace unos 5 años
hubo un estudio muy interesante sobre el grado de satisfacción e insatisfacción. 5 o 7 años. Sí, en la tramitación, en las gestiones, a partir de calificaciones, certificaciones ISO, ¿no? Sobre la calidad en la gestión administrativa. Y la institución que sacó la peor nota, ¿cuál creen que fue? La Universidad Mayor de San Andrés. Notas, certificados, se pierden. Aun cuando tengas tu certificado, si no tiene su apoyo en actas, no, cuidado que te quiten el certificado o no va a valer. Era verdaderamente de terror. Han mejorado. La segunda oficina en el escalafón era derechos reales. Claro, 5 funcionarios, ahora ya son 17, atendiendo a un público usuario de 2 millones y algo más de propietarios solo en el Departamento de La Paz. Ha mejorado un poco más. El Consejo de la Judicatura, con la limitación que tiene, ha hecho lo que ha podido. Y está en el tercer lugar el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, especialmente los trámites relativos a catastro, aprobación de planos, etcétera, es para llorar. Entonces, ¿no? ¿A qué estoy queriendo ir? No estoy queriendo ponerlo mal al señor Revilla, eso a mí no me interesa en absoluto, sino que, fíjense ustedes, la última hora administrativa del último día, catastro es atroz. Mis clientes toda la vida lloran. ¿Sabe qué, doctor? Que he ido, que resulta que en esa oficina en lunes, martes y miércoles trabajan hasta las 6 y en jueves y viernes solamente trabajan hasta las 5. Y ahora se han cambiado. Y ahora resulta que esto. Y ahora, Dios mío, es atroz. Entonces, hay que poner orden sobre este tipo de cosas. Y la jurisprudencia, por eso yo les decía, ¿no? Sobre estos temas la jurisprudencia debiera pronunciarse y no lo hace, porque no ha podido llegar la suficiente o el suficiente material para que se pueda sentar una línea y establecer que aún, a esto quisiera llegar y redondear definitivamente, aún cuando algunas oficinas trabajen a las 6:30, hasta las 6:30, otras hasta las 6 y tal, debiera entenderse esta hora, La jurisprudencia tendría que venir a poner orden en este punto, y no lo hace. Los plazos fueron, bueno, estos son los plazos. Quisiera yo saltar, porque les ruego por favor que para el día miércoles revisen esto. Esto es bien interesante. ¿Quién va a resolver los recursos administrativos de impugnación? Y se van a fijar que aquí dice en las asambleas departamentales y regionales. Los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por el RAA. ¿Qué es RAA? ¿Alguien sabe lo que es el RAA? RAA es el responsable administrativo. El responsable administrativo del órgano deliberante, el máximo responsable de la unidad administrativa, digamos, en el órgano deliberante, del Consejo Municipal, digamos, o en la Asamblea Departamental. Entonces, ese es el RAA. Entonces, cuando se presenta un recurso de impugnación y, digamos, ¿no?, el gobernador o el alcalde no ha delegado, ya saben ustedes el problema que se armó el otro día con Damaso, que es tan puntilloso, ¿no?, con respecto a la delegación, no ha nombrado, mejor, no ha delegado al RPC, al RPA, entonces él ha llevado adelante, que puede muy bien hacerlo, no hay óbice para ello, entonces el recurso lo ha de resolver el órgano deliberante. ¿Y quién del órgano deliberante? Porque son varios, pues hay varios concejales, hay varios asambleístas departamentales. Lo ha de resolver
el responsable administrativo. Por si acaso esto, porque les estoy pidiendo que revisen. Entonces, para este miércoles, ¿no? Tienen que revisar, por favor, ¿no? Ese vídeo, con más esa presentación que ya le he hecho llegar a Héctor Arce, a Héctor Suárez. Y Doctor, sí, hola. sí. Doctor, Johnny lo habla. Doctor, una consultita. De acuerdo a la ley de gobiernos municipales que estuve leyendo, Sí, el Consejo Municipal no está sobre el órgano ejecutivo. no está. Y también estuve leyendo en la ley de gobiernos autónomos municipales, Ujú. ley autonomía, o sea, ley autonómicas. ¿No es verdad? Entonces, y he visto algunas leyes municipales, por ejemplo, de contratos. El municipal no toca pito en las contrataciones. Es más, de 1 millón para arriba, recién en muchos Reviso, casos está están autorizando. en este Y en instante. otros no. Un minutito, es que estaba en clases. Ya, ya, gracias, Fabio. Ya, hay una cosa, Johnny, cuidado, vaya a pensar que es, o sea, quien viene a resolver no es exactamente alguien que sea superior jerárquicamente, sino que tiene atribuida esa misión. Miren, miren. Dice, en las entidades, en algún lugar dice, en las entidades descentralizadas, si es que la máxima autoridad administrativa no ha delegado en un RPC o en un RPA, ¿no? Y él ha sido el que ha llevado adelante el proceso de contratación, el recurso de impugnación lo resolverá la entidad que tiene tuición, digamos, un ministro. Pero el ministro no es el superior jerárquico del director ejecutivo de un ente descentralizado. La gente tiende a suponer, pero ese es un error. Por eso es que cuando usted dice el consejo no está por sobre el ejecutivo, por supuesto que no está. Otra cosa es que el poder público, la norma, le está atribuyendo a un X funcionario, independientemente del carácter que tenga. No le está diciendo, este es su superior jerárquico. Simplemente dice, es el que resolverá el recurso, punto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces, algunas figuras pueden inducirnos al error de suponer algo que no es lo que exactamente está ocurriendo. Entonces, he recibido yo, como siempre, mi llamado, ya me están llamando, tengo lamentablemente y han fijado para el próximo lunes más. También A ver, estuve viendo la Constitución que para fiscalizar. No tiene acaso, no tiene ese. ya, eso, si quieren, es un buen tema, la fiscalización, ¿no? Primero que la fiscalización tiene un contenido eminentemente financiero, y una cosa es el control y otra cosa es la fiscalización. Ahora, hay tareas que están en una zona intermedia entre lo que es puro control, pero no es control gubernamental, y lo que es fiscalización, que tiene un contenido eminentemente financiero. Pero cuando el Consejo Municipal, Ley 482, tiene esa atribución está desnaturalizada, ¿no? El legislador ahí ha ido más allá de lo que incluso la Constitución atribuye como parte de las atribuciones de un órgano deliberante. Efectivamente, la Asamblea Legislativa no puede aprobar o desaprobar los contratos del Ejecutivo, excepto los contratos de empréstito público. Fíjense. Pero si hiciera con todos los demás contratos, así como la 482 establece que el Consejo lo haga con respecto a los contratos del Ejecutivo, entonces estaría desnaturalizando, ¿no?, la atribución de control y fiscalizadora del órgano deliberante, en este caso el Consejo Municipal. Eso no significa que le esté atribuyendo una jerarquía mayor. En el ejemplo que usted me está dando y que yo le estoy respondiendo, lo que está ocurriendo es que hay un exceso de parte del legislador,
boliviano, la ley 482, y que tiene una connotación política que se explica por la coyuntura en que entonces se hubo dictado, ¿no? ¿Por qué? Le está haciendo corresponsable en la contratación, contraviniendo que el principio según el cual la máxima autoridad ejecutiva es el responsable, es quien asume la responsabilidad del, entre comillas, proceso, cierre de comillas, de contratación. Entonces tengan mucho cuidado con esos aspectos, por favor, porque son precisamente algunas de estas aristas las que llevan a confusión. Les decía que acabo de recibir un llamado, ya me están convocando a tengo yo un otro curso, les ruego, me disculpen, me hacen por favor, eso sí, porque no tengo yo el listado, me hacen llegar a mi WhatsApp personal la constancia de su presencia. Me dice, he estado presente, mi nombre es fulano de tal. Los que no me manden, por favor, yo les voy a tener que poner falta. No está con nosotros Karen Gutiérrez para que pueda tomar la asistencia correspondiente y yo ya tengo que entrar a esa otra conferencia. Les ruego, por favor, entonces, a mi WhatsApp personal, que lo tienen ustedes, porque estoy como parte del chat de este grupo, ¿no? Me hagan saber, me hagan conocer la constancia de su participación o de su presencia en estas clases virtuales. Señores, muchas gracias por su atención. Les ruego me disculpen, debo retirarme. El día miércoles a las 7:30 voy a estar presente y ya no voy a tener ningún otro compromiso que venga a frustrar nuestro horario de clases. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué? Buenas Porque noches. Buenas noches, doctor. buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor.